la mañana, 6 minutos, seguimos nosotros como todos los días en De Buena Fuente, para todo el Valle de Lerma, por la 93.5 de su dial FM Atlántida, en el Valle de Siancas. Estamos saliendo en la 100.1 de su dial FM La Muni, también en Radiovisión, la 94.3 de su dial, en Rosario de Lerma, en Cadena Visión, la 97.7 de su dial, en Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial, en Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial, en duplex con televisión, la señal 2 de aire, la señal 13 de Salta Cable Color, las repetidoras del interior de Nortevisión satelital y la señal 2 de Frontera Visión para el departamento de Rosario de la Frontera. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, ¿cómo hace? Pone en el Facebook TV Canal 2 Salta, hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer a la mañana, está escuchándonos en el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, quiere seguir viendo o escuchando el programa, usted lo puede hacer. ¿Cómo hace? Pone en el Facebook TV Canal 2 Salta, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si usted quiere leer las entrevistas completas de nuestros invitados, lo puede hacer en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Y si usted dice, a mí no me importa nada del programa, yo no quiero saber nada del programa, solo quiero ver la entrevista del doctor Mario del Barco, usted lo puede hacer. ¿Cómo hace? Ingresa a nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús, allí va a estar colgada la entrevista del doctor Mario del Barco y también están colgadas las de todos nuestros invitados. Usted nos puede ver, leer, escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Con nosotros, ya se lo presentamos, él es pediatra reconocido de tantos años y le hicieron un homenaje en la Cámara de Diputados. El doctor Mario del Barco, al que le agradecemos que esté en De Buena Fuente. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buen día. Hola, Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Cómo recibió este homenaje en la Cámara de Diputados? Cuénteme. Bueno, la verdad es que fue no fue una sorpresa porque la diputada Gladys Paredes me había dicho, mirá, Mario, quiero hacer una presentación, pero bueno, como todas las cosas, pasó un tiempo, eso no se dio y finalmente un día me convocaron y bueno, debo reconocer de que todo profesional o toda persona que ha trabajado en la comunidad y por la comunidad y ha desempeñado un rol solidario, es bueno un reconocimiento en vida, es bueno. Es bueno y es un cariño al alma, como uno dice, sí, ¿no? Sí, así exactamente, es decir, yo creo de que, bueno, vos sos una periodista exitosa, que yo también he seguido tus pasos por diferentes lugares cuando pasa el tiempo y uno se va volviendo grande, grande de edad, de experiencias, entonces también de sabiduría y te va a tocar vivir esa época y la verdad que está bien que hayan modelos que la juventud, yo no digo que soy un modelo, pero está bien que hayan modelos en diferentes lugares. Yo diría que sí, yo diría que un modelo, falta, ¿no? Yo sigo su trabajo desde que usted estaba en la maternidad, el hospital de niños, la vieja maternidad. Maternidad Luisa de Villar. Le contemos a la audiencia, Sí. ¿Dónde estudió Mario del Barco? ¿Cómo empezó y cómo entró a la maternidad? Yo nací en El Aguilar, Ajá. en provincia de Jujuy, en una zona minera, a 3.500 metros de altura. Mis padres eran, Godofredo del Barco y mi mamá, Etesia Eliazarian. Yo tengo ascendencia armenia. Ajá, digamos. ¿Y él era minero? Él trabajaba en la mina. Sí. Y bueno, allí pasé mi vida de la infancia con mi hermano, que nació allí también, y nos vinimos a Salta. Ellos vinieron a Salta en el año 60, porque ya teníamos que hacer el colegio secundario, y a partir de allí abracé la calidez de Salta, la tierra salteña, los salteños,
y pasé mi secundaria en Salta, la universidad en Córdoba, mi familia estuvo en Salta también, así que ese fue mi origen. Yo estudié medicina en Córdoba y después, una vez recibido, volví a Mina Aguilar, donde ejercí 7 años. ¿En Mina Aguilar? En Mina Aguilar, 7 años. Allí pude crear el primer servicio de neonatología. ¿Por qué volvió a Mina Aguilar? ¿Fue una elección suya? ¿Cómo fue? Fue porque eran tiempos difíciles. Las empresas, fue en pleno año 73, cuando nuestro país vivía un caos político, donde, como ustedes conocen, había terrorismo de Estado y el que no era del Estado. Las empresas buscaban gente de confianza para poder llevarlos porque no nos olvidemos que en esa época habían empresas que sufrían atentados, sí, sus funcionarios también, los dirigentes. Entonces, como yo era de la familia, había nacido en ese lugar, la empresa creyó de que tenía que ir a trabajar a Aguilar, porque a mí no me tenían que hacer averiguación de antecedentes. Claro, ya sabía de dónde venía, claro, y demás. Y cuénteme cómo fue esta creación del primer servicio de neonatología. ¿En Aguilar? Sí. Bueno, en Aguilar no había nada, y recibí el primer bebé, que se llamaba Liliana Sajama, que siempre lo digo, que ahora debe tener largos 40 y pico de años. ¿En qué año fue esa creación? 1974. Sí. No había nada, nació una prematura y cuando yo llegué al hospital me dijeron, dice el director que allí tiene la niña que se encargue. Ajá. Y la verdad es que yo no sabía de qué se trataba. ¿Cuántos años tenía? Y tenía 23 años, 24. Ah, un niño, porque sí, nosotros ya los que somos grandes, digamos, cuando tenemos 23, 24 años creemos que somos grandes, pero los que ya somos más grandes decimos, un niño tenía que hacerse cargo y hizo la creación, sí. Y la verdad es que no había mucha experiencia en Argentina en la neonatología. Habían 3 escuelas, una en Córdoba, una en Buenos Aires y otra en La Plata. Pero la miré a la niña y vino como siempre los médicos, y yo siempre lo digo, los médicos jóvenes, los primeros que nos enseñan son las enfermeras. Ajá. ¿Cómo es eso? A ver, porque a veces se detracta mucho a la enfermera. No, es un error. Sí. Es decir, cuando los médicos, y esto lo dije siempre a través de mis años y aún cuando creé escuelas de paramédicos, siempre los médicos en su formación, las primeras semanas, se preparaban con enfermería. Sí. Porque las enfermeras son las que llegan muy temprano y que por turnos, ya hacen turnos, las enfermeras llegan más temprano que todos los miembros del equipo de salud, se encargan de limpiar, de ordenar, de mirar los bebés, de cuidarlos, de conocer los procedimientos, y entonces cuando entran los médicos jóvenes, a mí me pasó de que dice, venga doctor, venga, yo le enseño. Venga, yo le digo dónde yo le digo dónde se tiene que lavar las manos, yo le digo, mire, espere, ya van a venir a recibirlo. Entonces yo aprendí de la enfermería y aprendí de las obstétricas. Había una obstétrica que era Blanca Leales, que cuando nació Liliana Sajama le digo, ¿y ahora qué hacemos? No habían agujas en ese momento, ni agujas especiales para los recién nacidos. Claro, la aguja tiene que ser chiquitita. Y si vos sos muy joven con respecto a mí, pero las agujas se hervían en ebullición. Una vez que eran agujas metálicas, claro, que una vez que se usaban, uno veía como tenían las cajitas metálicas los enfermeros y se esterilizaban por ebullición. Se tomaba la aguja y con eso se hacía una nueva inyección. Pero no había aguja para los niños. Claro. Entonces me dice, esto es la primera vez que lo voy a contar en un canal de televisión. Porque siempre lo conté en ruedas y que siempre me dicen, vos tenés que escribir un libro, pero es la primera vez que lo voy a contar. La Blanca me dijo, yo tengo un libro de obstetricia, Rosenbassen, dice, donde yo estudié, y que ahí vi un dibujo de un recién nacido que le colocan un tubito por el pupo. Y le digo, porque había que darle líquidos al bebé. Porque le dábamos con gotitas de suero por la boca, y yo veía que eso no era suficiente. Claro, el bebé no reaccionaba.
Bueno, así fue que fue a buscar el libro. Entonces yo miré, y como sí tenía mucha experiencia yo en emergencia, porque había hecho mi preparación en Córdoba y en anatomía, le dije, preparen el quirófano. Ajá. Y prepararon el quirófano, y entonces sí había un catéter finito en ese entonces, que se llamaba PC75, entonces ella me iba leyendo el procedimiento y yo lo iba realizando. Y así fue que por primera vez en mi vida, y por primera vez en la Puna Argentina, se colocó un catéter en el ombligo del bebé, y a través de ese catéter pudimos darle los líquidos que necesitaba. Y el bebé mejoró. Se salvó, fue la primer prematura. ¿Qué que tenía? Dificultad para respirar, era prematura. Claro, era prematura. Era prematura. Y antes los prematuros que nacían en Mina del Aguilar se derivaban a Jujuy. Claro. Era como decir de Cachi. Los niños que nacen en Cachi, que son prematuros, ¿no es cierto? Allá Rebeca Alarcón, que es una excelente enfermera en Molinos, sí, o tanto personal que trabaja por allí, o de Joaquín B. González, de Claudia Aguirre. Ahora ellos los atienden inicialmente muy bien, antes nosotros no. Entonces los niños se derivaban. Entonces a Jujuy había que derivar, nada más que había que pasar 6 veces el río, porque no existía el camino para ir a La Quiaca. Entonces, cuando los niños nacían prematuros y les faltaba oxígeno y tenían problemas, los derivábamos a Jujuy. Pero había familias que no querían derivarlos. Decían, no, es voluntad de Dios que haya nacido así, por lo tanto... Bueno, entonces esta familia dijo, no, nosotros no la queremos derivar, si es voluntad de Dios que se lo lleve. Doctor, haga lo que pueda. Y ahí lo puso usted en un apuro porque había que buscar una solución para ese bebé. Sí, agarramos una incubadora vieja que está en la historia de la neonatología, que es de marca Güeros. Ajá. Y en esa incubadora que tenía un foco grande, con ese foco se daba calor y tenía un recipiente donde uno le ponía agua y entonces le daba un poco de humedad y un poco de calor. Los comienzos de la neonatología rudimentaria, ¿no? Claro, como todo, y usted me hace acordar, salvando las diferencias, por supuesto, yo cuando entré a Diario El Tribuno, a mí el que me indicaba qué es lo que tenía que hacer era el fotógrafo, que era el Negro Troncoso. Ah, claro. Porque yo entré... Yo lo conocí. Claro, al Negro, y el Negro sigue trabajando, está cubriendo fútbol y demás, le mando un beso grandote. Yo entré a Diario El Tribuno con 20 años. Entonces el Negro me decía, tenés que ir para acá, tenés que ir para allá. Yo fui con el Negro Troncoso muchas veces a verlo seguramente a usted al hospital, por doctor. Supuesto, tengo fotografías de Troncoso. Claro, y el Negro me decía, mira, es el doctor Mario del Barco, ve, es el que se dedica a tal cosa. Y claro, uno iba aprendiendo, iba aprendiendo, y contaba con gente tan importante que nos va guiando, ¿no? Los enfermeros. A ver, yo lo ayudo, no se haga ningún problema, ¿puede? Sí. Ahí está, se le cayó el micrófono. Los enfermeros, sí, los fisioterapeutas, es decir, por supuesto que después lo que transmiten también el conocimiento y lo hacen muy bien son los médicos. Por supuesto, no, son los maestros. Pero uno aprende de los que ya están y los que ya saben y los que hacen cosas. Le decimos a la audiencia, a Gustavo, que está con nosotros, sentado acá en nuestros estudios, el doctor Mario del Barco. Él es pediatra y bueno, la gente lo conoce y estamos hablando de la historia del doctor. Los que quieran mandar mensajes, hacer consultas, comunicarse con nosotros y demás, ¿a dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer al 3874-147505, también al 3874-858977, o bien llame al número fijo 427-1771. Le contemos a la audiencia, doctor, porque esto es radio y televisión. Entonces nosotros vamos a ir pasando algunas fotos y usted le tiene que ir contando a los que están escuchando por radio qué es lo que estamos viendo. ¿Le parece? A ver, vamos a ver las fotos del doctor. ¿Esa es una foto? Es una foto de una entrevista. Es el viejo hospital de niños donde se salvaron tantas vidas, esas Damas Rosadas, ¿no? Allí era el único lugar que teníamos para hacer docencia. ¿Sigue funcionando Damas Rosadas? No, lamentablemente en esta gestión, Damas Rosadas también por efecto de la pandemia y en esta gestión del hospital, se fueron sin pena y sin gloria.
porque fueron personas que le dieron tanto al hospital de niños. ¿Qué pasó? ¿Cómo y fue? tanto a la Y historia. le contemos, porque hay gente que no sabe qué hacían las damas Las damas rosadas. rosadas tuvieron una edad de 55 años haciendo servicio en el hospital de niños. Sí. Que después se extendió. Esa foto, por ejemplo, es emblemática. El doctor Magaldi, el doctor Lajal, el doctor Ruiz García, esos fueron los primeros integrantes del equipo de neonatología allá por el año 1980. Está el doctor Méndez, el doctor Caigual, la doctora Copatorre. La puse porque creo que a mí me presentan como el padre de la neonatología salteña, y yo debo reconocer de que antes de mi persona hubieron otros médicos que habían iniciado el camino. Quizás a mí me tienen en consideración porque con mi gestión y a pesar de y después de mi llegada se han generado en el hospital público los mayores avances en el manejo de los recién nacidos. Porque hay que volvamos al tema de las damas rosadas, la fotito de las damas rosadas que me interesa. Sí. ¿Qué es lo que hacían las damas rosadas y por qué se fueron? ¿Qué pasó? Las damas rosadas eran un conjunto de damas de la sociedad salteña. Recuerdo muy bien a la señora Solá de Sarabia, que era la señora de Solá, que fue esposa de un ministro emblemático de la provincia, y un grupo de damas que durante 55 años... ¿De Sarabia Toledo? No, de Solá, del doctor Solá. Y ella era Sarabia de Solá. Y entonces le ofrecían como todo voluntariado, por ejemplo, ahora Carena, es una cooperadora que yo fundé con el doctor Magaldi y con mi familia hace 45 años, sigue funcionando. Mi madre fue la primera presidenta, y ahora sigue funcionando, y sigue funcionando con damas también. Mi señora sigue trabajando en la cooperadora, pero quiero decirle de que hay gente que va a trabajar a la comunidad, de la comunidad que va a trabajar a los hospitales. Sí. Esa gente es muy importante. ¿Sabe por qué es importante? ¿Sabe por qué es importante, Marcela? Porque hay gente que le va a dar tiempo gratuito, no cobra nada, hace todo con mucha humildad, con mucho respeto. Le da la palmada a la madre que está angustiada, le brinda alimentos, le da ropa, que va juntando. La señora Albertini, por ejemplo, ahora Mónica es la directora de Carena, y van juntando ropa, y van juntando alimentos, y juntan regalos. ¿Qué pasó que se fueron del hospital y por qué usted dice sin pena y sin gloria? Porque nunca vi de que se haya hecho un homenaje a las damas rosadas después de 55 años de haber dedicado su vida al hospital, donde miles de salteños, salteñitos y salteñas se beneficiaron con esa mano solidaria de las damas rosadas, a quienes yo respeté muchísimo cuando fui médico, cuando fui jefe, cuando fui gerente del hospital, cuando trabajé en el... ¿Y por qué ya no trabajan? ¿Pasó algo? Se fueron. Se fueron. Se fueron, posiblemente por la pandemia, pero aún así la pandemia pasó. Sí. Y aún así, si hay alguien de las autoridades que me está escuchando en este momento, especialmente la Autoridad de Salud Pública, y que muchos salen del riñón del Hospital Materno Infantil. El ministro Federico Mangione salió del Hospital Materno efectivamente, Infantil. Él, y a las autoridades también del público materno infantil, quiero decirles que están a tiempo todavía de darle al César lo que es del César, y que los hospitales se construyen no solamente con médicos, los hospitales se construyen con todos. Y los hospitales no es para los médicos ni para el personal de salud. Los hospitales son para la comunidad. Los hospitales son para la gente. Los verdaderos dueños de los hospitales es la gente. Acá me dice mensaje: buenos días Marcela, felicitaciones al doctor Mario por su gestión y todas sus obras en beneficio de los niños de Salta y el país. Esto me dice Santiago Reales, que me acaba de mandar un mensaje. Sí, Reales. Lo conozco, Reales. Atendí sus hijas hace más de 35 años. No me diga. Sí. Bueno, no sabía, mándele, hace mucho que no lo veo. Mándele a usted porque no está viendo o escuchando. No, sí, un gran saludo a él,
y a todos aquellos, y también algunas veces pedirle disculpas a algunos que no se sintieron satisfechos ni con mi gestión ni con mi atención, pero siempre traté de dar lo mejor. Sigamos viendo las fotitos y contándole a la gente qué es lo que estamos viendo. Ese es el homenaje, la Cámara de Diputados. ¿Tiene Sí. audio ese? Si tiene audio lo podemos poner, a ver. Ese es el homenaje. Fue muy emotivo. En la Cámara de Diputados hay algunas personas que conozco. Bueno, Gladys Paredes, de hecho, el doctor Sí. Reston de Tartagal, el doctor Biela, es decir, hay médicos. Y es importante que hayan médicos en la Cámara de Diputados porque, por ejemplo, ayer veía el último debate presidencial antes Sí. de las elecciones. Ahí está Gladys Paredes. ¿Ahí podemos escuchar eso o no? No tiene audio. Bueno, No puede ser posible de que salud no haya sido tema de debate presidencial. apá. Es decir, fue el gran ausente, pero estuvo muy presente cuando la gente se moría y se enfermaba, no habían camas y hacían falta 5 o 6 personas para atender a un paciente con COVID grave, porque la neonatología, gracias a Dios, fue afectada, pero no tanto, y realmente me llamó profundamente la atención que en el año 19-20 el personal de salud fuera aplaudido pero no bien reconocido, y que no haya sido un tema de debate la salud pública, que es pública y privada de cualquier sector Sí. en Argentina. Solamente creo que uno de ellos, no voy a decir quién, pero uno de ellos hizo alusión a un plan universal. Y yo le pregunto, Marcela, Usted se refiere a Milei y el tema de los vouchers, no, eso era para las escuelas. pero también para salud pública. Bueno, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que alguno de ellos, no importa quién, citó ayer en el bloque que era sobre la comunidad, el capital humano y todo Sí, lo demás, sí, citó el Plan Universal de Salud, de acceso universal. Pero es increíble que en una situación tan importante para el país, donde todos los argentinos estamos mirando y no sabemos qué va a pasar, es imposible que no se haya tratado en el debate un tema tan importante como la salud. Hace 2 años éramos las estrellas en Argentina. Hoy las pusieron en el suburbio porque ni siquiera la mencionaron. Es muy triste porque además, teniendo salud tenemos todo. Porque yo digo siempre, ¿no? Si estamos sanos, podemos trabajar, estudiar, pelear, llorar, sufrir, levantarnos, de todo. Pero si no tenemos salud, no podemos hacer nada, doctor. Si tenemos salud, pero aparte tenemos lo otro, que es la educación, para poder abrir ese paso en el camino, para poder lograr lo que uno quiere como persona para uno y para sus hijos. En un ambiente de seguridad tenemos los 3 pilares de la democracia: salud, educación y seguridad. Ahora, Milei justamente propone también una salud rentada como tenemos en Chile, como tenemos en Bolivia. ¿Cuál es su opinión de la salud pública argentina y salteña? La salud pública está en una profunda crisis. Yo acabo de venir de una reunión de expertos en Buenos Aires, por temporadas, en la pandemia, soy convocado, Sí. por mis capacidades, digamos, en el campo de la neonatología y la pediatría, convocado por estamento de la Nación para participar de algunas decisiones que tienen que ver con aspectos estratégicos en la atención de los niños. Todos sabemos que la salud pública en Argentina está en crisis, no ahora, desde hace muchísimos años. Sí. ¿Y cómo podemos pedir una cosa distinta si hay 24 sistemas de salud en Argentina? ¿Cómo es eso? Y uno por cada provincia. Usted sabe que cada distrito tiene un sistema de salud. Sí. Y además hay como mínimo 350 obras sociales que dan salud, entre prepagas,
sindicatos, fundaciones, empresas. Sí. Y si a esos programas de salud provinciales le sumamos todo lo que hemos dicho sobre prepagas y todo, 350, y encima le agregamos los sistemas transversales que son los que salen de Nación, por ejemplo, el programa de tuberculosis, el programa de SIDA, el programa de la adolescencia y la infancia, el programa, ¿no es cierto?, del cuidado, digamos, a los métodos anticonceptivos. Si vemos todos los programas nacionales que atraviesan a las provincias, uno mira de que puede esto convertirse en un verdadero caos, porque los programas no se adoptan o no hay dinero para hacerlo. Entre las obras sociales y los sistemas públicos y privados, las patologías y el abordaje de la prevención primaria y secundaria a la comunidad se hace en forma diferente. Unos tienen una modalidad, otros otra modalidad, unos pagan más, otros pagan menos, no hay un sistema de equidad. Entonces es muy difícil manejar un sistema de salud tan fragmentado en un país tan extenso como Argentina y con tantos problemas sociales y problemas geográficos que hacen que la accesibilidad a los sistemas de salud no sea bueno. Claro. Pero no solamente hay que mirar eso con mucha criticidad y mucho recelo, sino también quienes conducen a la salud. Cuando un gobierno viene, y esto me ha tocado vivir a través de mis 47 años, cuando un gobierno se hace cargo, todo lo que hizo el anterior no sirve para nada. Sí. Hay que hacerlo de nuevo, o hay que hacerlo con otro enfoque. Vienen los nuevos gurúes, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que siempre quedan? Los expertos, los jefes de servicio, las jefas supervisoras de enfermería, las asistentes sociales, los especialistas en otras disciplinas, que no necesariamente tienen que estar subyugadas al poder médico, porque alguien puede gerenciar un hospital siendo nutricionista. Bueno, ahí está la discusión y la última discusión que hay en Salta, que tiene que ver con el artículo 21, tengo entendido, en donde hubo una pelea, reunión de la Cámara de Diputados y demás. El presidente del Círculo Médico dijo, no, los directores de los hospitales tienen que ser solo médicos, porque el médico es el que más sabe, lo dijo el doctor Beretta. ¿Usted opina que no es así, doctor? Yo al doctor Beretta es un amigo y lo considero mucho. Que hubo una discusión hace años, pero lo cierto es que el mundo ha demostrado que las dos cosas pueden ser compatibles. Ajá. Si hay buenos médicos, que además de ser buenos médicos, son buenos gestores, y esto es lo que el Hospital El Milagro, cuando vinieron ¿se acuerdan cuando vinieron los españoles? Sí. Que fue una decisión del gobernador Romero. ¿Usted estuvo en todo ese traspaso también? ¿Por qué no le cuenta a la audiencia? Yo estuve en los dos sistemas. Sí. Yo estuve en el sistema público y después pasé con la maternidad. Con la maternidad. Y después pasé al sistema que era público también, nada más que la gestión era privada. Ahora, ¿quiénes eran los que gestionaban ese hospital? Habían algunos que no eran médicos, pero muchos de los que gestionaban ese hospital, digamos, de las empresas españolas, sí, eran médicos. Nada más que eran médicos con especialidad en gestión y administración hospitalaria. Entonces, yo diría que ellos trajeron un concepto muy importante, que yo aprendí. Yo podía ser jefe de servicio y hacía muchísimas cosas por la salud pública cuando estaba en el viejo hospital. De hecho, además fui gerente de ese hospital. Pero ¿qué me faltaba? Me faltaba la otra visión, que no solamente hace falta ser un buen médico, sino que hace falta administrar muy bien los recursos. Y muchas veces los médicos no nos caracterizamos por esa situación. Posiblemente esto cree un poco de controversia con mis colegas, mucho sí, más allá de eso no es así. Sí. Pero todo el mundo sabe de que siempre faltan los recursos en salud.
Porque siempre, además cada vez necesitamos más cosas. las demandas. Siempre. Bueno, pero entonces, ¿de qué se trata? Argentina tiene muy buen PBI, el presupuesto del PBI que se destina para salud es muy importante. Yo diría que es comparable a Estados Unidos y Canadá. Pero sin embargo, los resultados no son buenos. Y no son buenos porque tiene que ver con un nivel de organización y de gestión. Pero por eso es que yo creo que una cosa es ser médico, otra cosa es ser un gestor. Y por eso es que en España, desde el siglo pasado y después en otros países, y esto para darle un poco la mano al doctor Beretta, es que es cierto que muchos son médicos, pero son médicos que han hecho además una carrera en gestión y en administración. Además, usted dijo muchos, no dijo todos. No. El círculo médico lo que quiere es que todos sean médicos. No. Y ahí fue que se presentó la discusión con una enfermera que está ahora en la Cámara de Diputados y que se puso furiosa y dice, no puede ser que los médicos sean lo que ahora se me fue el nombre, pero ya me bueno, pero yo le digo una cosa, Marcela, usted, más allá de su juventud, se debe acordar. No soy tan joven ya, doctor. No, es muy joven. Pero por ejemplo, el Círculo Médico fue mi entidad. Riquelme, Ramona Riquelme. Ramona Riquelme, está de diputada. Claro, bueno, ella se enojó en esa reunión donde Beretta dijo no puede, que lo único capacitado, así lo dijo, para estar al frente de un hospital solo médicos. Ramona Riquelme se puso como loca, le dijo de todo. Yo creo que a lo mejor el doctor Beretta, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Es muy importante reconocer de que el médico tiene conocimientos, tiene una formación diferente, abraza diferentes especialidades, está bien, pero la administración y la gestión también es una especialidad. Sí. Entonces, un bioquímico, una fonoaudióloga, un asistente social, puede ser un gran gestor. Eso no significa de que porque tenga ese título no pueda conducir los destinos de un hospital. Además, acá tengo un mensaje, doctor, dice, felicitaciones Marcela por convocar al doctor del Barco, así da la oportunidad a la comunidad de escuchar un médico con tan amplia formación, quien no solo es reconocido como padre de la neonatología, sino como un profesional que hace grandes aportes a la salud pública por su conocimiento y dedicación. Y el mensaje es de la licenciada Liliana Corimayo, que no sé si es nuestro oyente o televidente. Bueno, no, Liliana Corimayo es una enfermera que logró llegar a un reconocimiento nacional por su trabajo en el campo de la neonatología. Es una enfermera, una licenciada universitaria, con una amplia trayectoria docente. Y llegó hace muchísimos años a la unidad de neonatología del viejo hospital, cuando yo era un médico de guardia y era médico de planta, y yo veía que las enfermeras llegaban al hospital a aprender como los médicos. Pero ¿cuál era su aprendizaje? Venían 2 horas a la semana, 2 horas en el día, miraban, tomaban nota en una libretita, no tocaban nada, las enfermeras las que trabajaban en la unidad trataban de ayudarlas, de transmitirles algunas cosas. Entonces yo me acuerdo que la llamé a la supervisora de estas alumnas de la universidad y le dije, ¿por qué vienen tan poco las estudiantes de enfermería al hospital? Y dice, doctor, esa es la currícula que ellas tienen. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer. Le digo, yo les propongo una cosa diferente. Yo les propongo que vengan de 8 a 18 durante 15 días. ¿Podrán hacerlo? Para que aprendan. Le digo, así van a poder tomar un bebé, van a poder saber cómo son los procesos de atención, van a poder aprender algo porque la provincia necesita a gritos enfermeras capacitadas.
Muchas enfermeras eran auxiliares en el año 1980, que no digo que esto sea menor, porque las enfermeras auxiliares, de las cuales yo conozco muchas ahora que ya están jubiladas, eran tan buenas como las profesionales o más, Claro. pero les pagaban como auxiliar, ¿no? Que es otra de las discusiones de ahora, esa grilla que al médico se le paga más, al fonoaudiólogo menos, a la enfermera menos. ¿Qué es lo que opina usted? ¿Qué es lo que opina sobre la salud pública actual en Salta? Bueno, mire, yo creo que en gestión y en administración las diferentes especialidades deben tener su oportunidad y deben ser capaces de aportar sin sesgos. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando sube un médico que es cirujano, en general le va a poner el acento al desarrollo de la cirugía, porque no tiene toda la visión general. Entonces lo mismo pasa con los bioquímicos y lo mismo pasa. Entonces, sin sesgos, cualquiera que tenga la formación y la capacitación debe ser capaz de dirigir y hacer gestión. Ahora, cuando uno entra al quirófano, quien lidera el equipo de salud es el cirujano. Sí. Cuando uno entra a la neonatología, uno de los líderes innatos en el manejo de los niños, en el cuidado del paciente, es el médico neonatólogo. Cuando uno entra a servicio de clínica médica o de oncología, si bien el aporte de las especialidades son inapreciables, pero quienes lideran el manejo de los pacientes, ¿quiénes son? Los médicos. ¿Por qué? Porque tienen la formación, tienen los años de estudio, tienen la especialización. Yo tengo en este momento un hijo que se está por recibir, ya termina su residencia en neonatología, y le he dedicado 6 años a la medicina, más 3 años a la residencia de pediatría, más otros 2 años a la residencia de neonatología. Entonces, en el manejo del paciente, en la microética para tomar las decisiones, el médico tiene las competencias que no tienen las otras especialidades. Y de hecho, yo creo, porque no puedo afirmarlo porque ya estoy retirado hace 2 años, de hecho los médicos reciben ítems, Sí. digamos, por su especialidad, por actividad crítica y todo lo demás. Ahora, si me pregunta si debe haber una escala, sí debe haber una escala. Pero yo creo de que más allá de que todos pueden sentirse poco reconocidos, yo creo que en este sentido el médico lidera los equipos frente al paciente, frente a las decisiones, tiene la capacidad de certificar. Sus certificados médicos pueden mejorar o hundir una sociedad. Porque si usted tiene muchas carpetas médicas por problemas de salud, necesitamos saber si eso responde a una certificación correcta. Los médicos certifican la muerte y certifican la vida. Sí. Los médicos certifican muchas situaciones referidas a la vida de los pacientes. Los médicos son los únicos que están autorizados, por lo menos mayoritariamente, porque hay algunas especialidades que pueden tener el derecho a la receta, a dar medicamentos, a recetar, a hacer el bien, muy bien, o el mal. Y usted habló de un tema importante que son las certificaciones ¿Seguro? médicas. Seguro. Usted sabe que a mí me pasó que cuando iba al médico por una cosa, por otra, el médico me decía, ¿necesitas un certificado médico? ¿Necesitas días? ¿Cómo voy a definir yo si yo necesito el certificado médico y si necesito días? Así es. O sea, al médico que iba me ofrecía el certificado médico. Yo por lo general no falto nunca. Y me operé el año pasado, creo que fue, se me cortaron, me fracturé en 3 partes el rotador, se me cortaron 2 tendones, me sacaron un hueso necrosado de acá del costado, y tenía un desgarro, todo eso. Me operé y a la semana, como yo me sentía bien, yo vine a trabajar. Al mes, cuando fui a hacerme el control, el médico me dice, ¿necesitas un mes más el certificado? Y yo le digo, doctor, yo al mes, a la semana ya volví a trabajar. Y el médico me dijo,
¿por qué? Y yo le dije, porque yo trabajo con la boca y con la cabeza, y la boca y la cabeza la tenía bien. Necesité mucha asistencia para venir a trabajar, sí, especialmente de mi marido, que el pobre se tenía que levantar a las 5 conmigo todos los días para llevarme, traerme, ayudarme a vestirme y todo lo demás. Mis compañeros, hasta las chicas me maquillaban y todas esas cosas porque eran la mano derecha y yo no podía trabajar. Pero si fuera por médico yo no hubiera podido trabajar un montón de tiempo. Yo tengo un hijo que estaba en 5º año de ingeniería acá en la UNSA y al médico se le había quebrado el brazo y tenía que dar clase por internet porque era la época de pandemia y estuvo 7 meses sin dar clase porque se le había quebrado el brazo. Si era solo hacer clic una tecla y los atrasó a 5 chicos que eran los que se recibieron todos juntos, los atrasó 6 meses. El tema de la certificación médica es muy complicada, ¿no? Es muy complicada y debe ser supervisada y debe ser auditada. ¿Por qué hay un ausentismo que no se puede bajar en algunos sectores de trabajo? 25%, 30% de ausentismo. La pregunta es, ¿cómo se puede sostener un sistema cuando el ausentismo es del 30, del 25%? Yo no digo de que no sea justificado. Claro, pero hay que tiene que ser justificado. Pero además quiero decirle, Marcela, porque quiero que quede claro, yo sé de que algunas veces yo he sido polémico con mis definiciones. Mis primeros maestros fueron los enfermeros y fueron los obstétricos, pero después debo reconocer que mi aprendizaje ha sido al lado de mis pares, de los médicos. Y la formación de los médicos jóvenes están en las buenas universidades y después en los hospitales se completan con especialistas, con médicos, con pares. Y lo que yo no comparto de la ley, más allá de que siempre he trabajado con interdisciplina, en algunas fotografías que he mandado, por ejemplo, mis pases de sala... Sigamos poniendo la fotito, le decimos... Por ejemplo, mis pases de sala en neonatología eran de 15, 20 personas. En mis pases de sala participaba el farmacéutico, participaba el bioquímico, la fisioterapeuta, la nutricionista, ¿no? Participaban en los pases de sala. Esa es una vieja imagen del viejo hospital. Pero quiero decirle con esto es que reconozco la importancia de la interdisciplina. Jerarquizo el rol del médico como líder asistencial frente al paciente y frente a los equipos. Y creo de que los médicos debieran tener la oportunidad de discutir con los gobiernos, con la cartera de salud, sus derechos, sus honorarios, como lo hace el sector salud. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el premio del UNICEF al Hospital del Milagro. ¿Cómo es la actual gestión? Bueno, el Hospital del Milagro, pero para terminar quería decirle que a mí me parece de que no es cuestión de darle a los médicos una dádiva o un reconocimiento que enoje al resto del equipo. Es cuestión de modificar una ley. Si la ley no se modifica, es muy difícil saltar la ley. Y ese es el problema que en este momento se plantea periódicamente en el sector salud de la provincia. ¿Y cómo hay que modificarla? Eso ya lo tienen que hacer los diputados. Es la Cámara. Es la Cámara. Es la Cámara. Lo tienen que hacer los diputados. Porque esta es una ley. Porque convengamos de que los sindicatos, si hay algo que no lo caracteriza a los médicos, es tener buenos sindicatos. Porque usted ve que están absolutamente fragmentados. En cambio, si usted ve... En cambio, los otros sindicatos... Cada hospital tiene su propio sindicato y demás. En cambio, y usted no podrá olvidar que la mayoría de los ministros que tuvo salud pública en Salta en el siglo pasado, porque yo soy del siglo pasado, salían del Círculo Médico de Salta. Sí, es verdad. Uno llegaba a ser presidente del Círculo Médico y la próxima llegada era la cartera de servicio, la cartera del ministerio. Claro. Bueno, todo eso se ha ido corrigiendo. Todo eso se fue corrigiendo, gracias a Dios. Pero yo creo que hay que llamar al diálogo, hay que llamar al consenso, no hay que tomar decisiones políticas que vulneren el sistema de salud, sino hay que tomar decisiones políticas consensuadas
que los acerquen a todos y que se piense nuevamente que la salud pública tiene que estar, y cuando digo público me refiero también al sector privado. Seguro. Porque yo fui dueño de una terapia intensiva privada. Yo trabajé en los dos sectores y los dos sectores tienen que estar centrados en el paciente. Acá me dice, para el doctor del Barco, ¿qué opina de los vouchers que propone Milei para la atención de la salud y qué va a pasar con la salud pública? Me consulta este oyente o televidente. Bueno, posiblemente esa persona sabe más que yo. Yo creo que el sistema de voucher estaba fundamentalmente dirigido al sistema de educación, sí, no al sistema de salud. También hay un... Pero si hay, yo digo que la salud pública debe ser una salud pública organizada, centrada en las necesidades de la comunidad, con diferentes niveles de atención como está descrito acá en Salta, desde la época, vengo de la época del doctor Roberto Romero, también Enrique Tanoni, donde hay una atención primaria, hay una atención secundaria o acciones secundarias, y hay niveles terciarios. Sí. Debe haber un acceso a la salud. La salud es un derecho irrenunciable para el pueblo. Ahora, pero debe ser una salud un sistema de salud que piense con equidad y que esté organizada en un sistema de red o de regionalización que se llama, acabo de venir de Buenos Aires para discutir este sistema de regionalización, donde es un sistema absolutamente coordinado para que todos tengan el acceso a la salud de acuerdo al problema de salud que tenga. Por ejemplo, para tratar un niño con una bronquitis, no hace falta que venga al hospital de niños. Claro, hay que empezar por el centro de salud, pero tienen que haber médico, enfermero, todo en el centro de salud, que a veces la gente va y no hay nadie. Pero no quiere decir, para esas patologías, que son patologías comunes, no quiere decir que siempre tenga que ser un pediatra o un neonatólogo. Claro. Esa fue la gran discusión que yo tuve con la Sociedad de Pediatría acá en Salta y que finalmente terminé no ganando, sino imponiendo mi concepto, porque lo adoptaron a través del país. ¿Cómo yo puedo pretender tener médicos neonatólogos en servicios donde no tienen la frecuencia de los problemas de los niños neonatos? Un especialista que ha estudiado 15 años, tenerlo en un lugar donde no hace falta. ¿Por qué? Porque los niños neonatos graves se tienen que derivar al tercer nivel. Claro. Y quiero decirle, con esto le quiero dar un ejemplo. Doctor, 2 minutos nos quedan, mire, de la charla. Usted estuvo en Buenos Aires y estuvieron hablando especialmente de cómo evitar las muertes de los niños en la Argentina. ¿Cuántos niños mueren y cómo es el tema? Bueno, en Argentina murieron en el año 2021, porque se refiere al censo del año 2021, sí. 4.500 y unos tantos niños. Ahora, cuando se habla de mortalidad infantil, y esto se lo quiero enseñar a la gente, porque todos los políticos hablan de la mortalidad infantil, mire, me llama tanto la atención, y tengo una desilusión tan grande con este debate presidencial, que debe ser en la única elección que no he sentido el término mortalidad infantil. Antes era el caballito de batalla de todos los políticos. Sí. Bueno, la mortalidad infantil en Argentina, más allá de que ha disminuido y que todas las provincias dicen, no todas, pero la mayoría dicen, tenemos la mortalidad infantil más baja, yo quiero decirle a la gente qué es mortalidad infantil. Cuando nos referimos a ese término son la cantidad de niños, el número de niños menores de 1 año de vida que han muerto en un periodo. Eso es mortalidad infantil. En Argentina, en el año 2021, se han muerto más de 4.500 niños, es decir, menores de 1 año. Ahora, la mala noticia es que más de la mitad de esos niños, el 53-55% de esos niños, se mueren en lo que se llama recién nacido. Es decir,
es la mitad de esos niños, de los 4.500, fueron más o menos 2.700 niños, murieron con un menor de 28 días de vida. ¿Y es evitable eso Sí, de señor. alguna manera? El 60% de esas muertes son reducibles, se llaman así, reducibles, y hay otro grupo que son difícilmente reducibles. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mirar por qué se mueren los niños y hay que diseñar estrategias de salud para reducir esas muertes. Porque la expectativa de vida de un niño que muere antes de los 28 días es de 75, 80 años. Y la inversión para evitar esa muerte es muy baja, porque muchos niños se mueren en lugares donde no hay servicios para atenderlos, porque no tienen servicios de transporte para derivarlos. Los ancianos, y yo soy un anciano, se invierte muchísimo dinero en los ancianos en las terapias intensivas. Yo no digo que esté mal, lo que digo es que con equidad habría que mirar dónde hay que poner más recursos. Por eso es que yo me dediqué a la neonatología y por eso es que pudimos con el equipo que siempre me secundó, que muchos de ellos están mirando, yo no hubiera sido nada en mi vida si no hubiera encontrado la gente con la cual trabajé y que ahora está trabajando en el hospital. Nos tenemos que ir, doctor, nos pasamos. Un placer hablar con usted y haberlo tenido en el programa. El placer ha sido mío y gracias por dejarme en este tiempo poder expresarme. Por favor, era el doctor Mario del Barco. Nosotros volvemos mañana a las 7 en punto cuando le digamos que esto se llama De Buena Fuente. Feliz fin de jornada para todos.